Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo hacer que nuestra TV Box se parezca un poco más a una consola de juegos usando un gamepad para jugar a muchos de los juegos Android que originalmente no son compatibles con un mando externo. Para ello voy a usar una aplicación llamada Octopus, que ya expliqué cómo se configuraba en teléfonos, pero en dispositivos como una TV Box es un poquito más complicado, pues no disponemos de una pantalla táctil. Así que debemos conectar un ratón para poder configurar Octopus. Yo voy a usar el mando de la PlayStation 4, que podemos emparejarlo por Bluetooth, pero esta TV Box con la que voy a hacer el tutorial es de las baratas, de gama baja y no tiene conectividad Bluetooth, así que lo conectaré por cable para que veáis cómo funciona, pero la configuración de Octopus es igual conectando el mando por cable o sin cable. Debemos asegurarnos que dentro de ajustes a aplicaciones instaladas, Octopus tiene permisos para escribir sobre otras aplicaciones, que normalmente este permiso se concede automáticamente, pero por si acaso, si no te funciona bien la aplicación, asegúrate que tienes este permiso activo. Bien, ahora abrimos Octopus y vemos que me ha reconocido el ratón y el mando de la Play, así que continuamos añadiendo juegos al cajón de aplicaciones de Octopus. Yo ya tengo algunos sacados y siempre que queramos jugar con mando lo haremos abriendo el juego desde Octopus. Yo voy a configurar el juego Rules of Survival, aunque el procedimiento es muy similar en cualquier juego. Y bien, dependiendo del juego, nos aparecen botones en distintas partes de la pantalla. Es decir, que son botones que ya están mapeados por defecto, botones que ya están asociados con los botones del mando externo. Pulsamos en el dibujo del pulpo que está a la izquierda y nos aparecerá varias opciones. Estos botones que estáis viendo se pueden poner transparentes, pero yo recomiendo dejarlos así por lo menos hasta que nos aprendamos las teclas de memoria, así que de momento lo dejaré así para que se vean. Los juegos que abrimos desde Octopus, la primera vez se iniciará el juego como recién instalado, así que tardará algo más en iniciarse y luego tendremos que volver a iniciar sesión en la cuenta de Facebook o la cuenta que tuviéramos asignada al juego. Pulsamos de nuevo en el botón del pulpo y desde el botón modelo podemos ponerlo en modo teclado, que la verdad lo he probado con algunos juegos y se puede jugar bastante bien. Aunque yo prefiero jugar con un gamepad, así que lo vamos a poner en modo gamepad, que se llama ASA. No sé por qué se llama así, pero lo han traducido con ese nombre. Y bien, si os fijáis, el botón play no tiene por defecto asignada una tecla. En ese caso podemos iniciar el juego pulsando con el ratón, o también creamos una tecla. Así que pulso en tecla y ponemos el círculo justo encima del botón play. Luego pulso en el mando en una tecla o combinación de teclas que quieras usar, en este caso para iniciar el juego. Si me aparece esta advertencia significa que ya está asociado ese botón a otra función del juego y en ese caso puedo pulsar otra combinación de teclas, pero yo lo voy a dejar así tal y como está. Y simplemente se trataría de ir añadiendo teclas, o si hay una tecla asignada por defecto y no te gusta el botón que tiene asignado, la cambiamos pulsando en el mando la tecla que quieras y listo. La aplicación tiene el defecto que ya comenté en el anterior vídeo, y es que parece que no detecta los servicios de Google, que nos impediría iniciar sesión en Google Play Juegos, pero quitando ese fallo que espero solucionen, la verdad que a mí me funciona bastante bien, y más teniendo en cuenta que es una TV Box de poco más de 20 euros, no es muy potente. Y bueno, yo espero os haya servido el tutorial, así que nos vemos en un próximo vídeo.